familias, dos historias, una tragedia en la cárcel. Es sospechosa de COVID. Yo juré hacer justicia porque a mi mamá me la mató el INPEC. Buenas noches, aquí comienzan Los Guardianes. Historias reales de personas como usted y como yo. La crisis generada por el COVID-19 ha evidenciado las falencias sanitarias en los establecimientos penitenciarios del país. La cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá no ha sido ajena a esta situación. Acompáñenos. A pesar de la muerte de su señora madre, esta mujer dice tener la fuerza suficiente para buscar a los responsables. Yo juré hacer justicia porque a mi mamá me la mató el INPEC. La señora de 55 años estaba privada de la libertad en la reclusión de mujeres del Buen Pastor en Bogotá. Yo recibí una llamada a las 7 de la mañana de una hija de una compañera de mi mamá y nos dice, váyanse para el Buen Pastor, su mamá se está muriendo. Y a esta joven, desafortunadamente, le pasó algo similar. Su mamá también murió este año mientras era persona privada de la libertad en el mismo centro penitenciario. Ella fallece con un cuadro demasiado fuerte, en donde presenta 13 enfermedades. Protegiendo su identidad y la de sus familiares, escuchamos sus historias. No quieren que esto le pase a nadie más. Ella tenía un amigo y ese amigo le propone, como ella hace tantas cosas tan habilidosas, que hiciera una maleta de doble fondo. Ella nunca le vio, pues, como, sí, a veces uno peca por bobo, y ella acepta hacer esa maleta. Ese amigo que ella tiene lo conoce ya tiempo atrás, es un amigo de la casa, donde conocíamos también a su familia, y nosotros no sabíamos, como, por decirlo así, qué investigaciones tenía él. Sí sabíamos de pronto a qué se dedicaba, pero había sido ajeno a nosotros. Y él le dice a mi mami que haga unos bolsos de doble fondo. Mi mamá accede a hacerlos. Ella estaba dormida, entonces suena el timbre y ella, pues, digamos que estaba dormida, se levanta y vuelven y hacen como un toque brusco con más o menos aproximadamente entre 7 mujeres y 7 hombres, 14 personas hacen un allanamiento en donde pues esculcan todo el apartamento. El apartamento cuenta de 4 habitaciones. Sucede que ella no se había bañado y ellos dijeron que, pues, porque encontraron en el maletín de la persona que teníamos hospedada en nuestra casa, encontraron estupefacientes. La única persona, pues, que estaba dentro de la vivienda se la llevaban. Y ella accede a hacer esos bolsos en el año 2013. En el año 2013. En el año 2015, cuando a ella la capturan, fue bastante fuerte. La capturaron el 18 de marzo del 2015. Mi hermana estaba en la casa cuando la capturaron. Mi hermana me llama y me avisa. Nosotros no entendíamos el por qué. Ella no había seguido haciendo cosas así porque ese fue algo que hizo con el amigo de ella, ¿sí? Y yo llego allá, mi mami estaba súper nerviosa, eso fue una escena horrible. Mi mami se la llevan a un edificio en la 26. Se la llevan, digamos que directamente presa, sin tener en cuenta que ella no tiene antecedentes, sin tener en cuenta si ella era directamente la implicada ante los estupefacientes, y no les importó nada, sino tener una prueba de que había alguien ahí con esos estupefacientes y ya está. Se llevaron todo, se robaron dinero, se robaron perfumes y dejaron el apartamento vuelto nada. Resulta que él me dice que mi mamá está pedida como para 20 y pico de años porque es la líder de una banda, es casi la prima hermana del Chapo Guzmán, cuando mi mamá ni siquiera había viajado a México. Un proceso por narcotráfico en donde no tienen en cuenta que ella no tenía antecedentes, que es una persona enferma,
que es una persona que tiene un problema en la matriz y que está pendiente para una operación. Eran unas noticias tan ridículas que nosotros sentíamos vergüenza de escuchar tanta mentira, o sea, tanta mentira. El amigo de mi mamá le decía tía, siempre le dijo tía, porque se llevaban un poquito de diferencia, mi mamá mayor, entonces alias la tía. O sea, una cosa sorprendente y ridícula. En el penitenciario, pues ella empieza a perder dificultades, digamos que empieza a tener un abundante sangrado, donde ella no puede dormir. Las compañeras, digamos que reclusas con ella, empiezan a lavarle la ropa, a prestarle cosas para poder que ella, pues digamos que pueda tener su ropa, porque ella no tenía su ropa porque obviamente tenía mucho sangrado. Creo que a ella la condenan en mayo, o sea, te estoy hablando de 2 meses. Pero mi mamá, antes de ser trasladada al Buen Pastor, pasa unos días en una URI del centro, en la policía, algo así. Yo alcancé a ir a verla y ella el 20 y pico ya es trasladada al Buen Pastor porque ya le dan medida de aseguramiento. Se le pide atención a las personas del centro penitenciario, o sea, la sanidad, y se niegan porque ellos no atienden a las personas que están afiliadas a la EPS, y ella tenía atención a la EPS, ella siempre estuvo afiliada a la EPS, y ellos se niegan. Se le pide, se le manda o se le pide, digamos, que tengan, pues, digamos, compasión o piedad, que ella está así, así, y el médico le ordena un anticoagulante en donde fue mal formulado, porque se sobreentiende que el anticoagulante es para las personas que han tenido una operación y que pues esto les traumatiza digamos, a la recuperación, y por eso envían un anticoagulante. Bueno, precisamente mi mami, unos meses anterior a su captura, es diagnosticada con un problema de corazón. Mi mamá fumó de una arritmia cardíaca, no es tan importante, pero es un problema cardíaco, ¿sí?, al que tenía que ser sometida a exámenes y a visitas médicas cada 6 meses. Ella fumó durante 45 años, fumó mucho tiempo, desde muy joven, pero ella desde que entra a la cárcel promete no fumar y ella deja el cigarrillo, pero eso le deja una consecuencia grave, que es una enfermedad llamada EPOC, que afecta a sus pulmones. Mi mamá no había tenido la operación y este hombre, el de sanidad, de apellido Morales, el doctor Morales, algo así, el señor le receta un anticoagulante en donde genera una trombo en la pierna izquierda, en donde la envían a un hospital donde ellos quisieron enviarla porque directamente ellos sabían que mi mamá tenía EPS, sino no, ellos la llevaron al hospital de Engativá más cercano, en donde por su condición y por su debilidad en el corazón no pueden operarla y no pueden seguir con el procedimiento. Mi mamá entra con la EPS Sanitas, nosotros la teníamos, mi hermana la tenía como beneficiaria con la EPS Sanitas, y ella de un momento para otro, en ese año 2015, el INPEC la saca de la EPS Sanitas y la mete en su EPS, que es la fiduprevisora, la cual es otra porquería de sistema de salud para los privados de libertad. Ella iba a la sanidad y que el doctor la veía bien, le tomaba la tensión, le tomaba la temperatura, le tomaba los signos vitales, que se encontraban bien, y que él no la veía en ninguna condición como para requerir otra atención adicional a la que se le estaba brindando. Yo recibo una llamada a las 7 de la mañana de una hija de una compañera de mi mamá y nos dice: váyanse para el Buen Pastor, su mamá se está muriendo, pero váyanse ya a pedir una ambulancia. Yo, como una loca, me fui a la casa de mi hermana, la recogí, nos fuimos, llegué a esa puerta grande azul tipo 8 y 10 de la mañana, empecé a golpear desesperada, yo iba atacada llorando porque no entendía qué estaba pasando. Por mi cabeza jamás pasó un contagio de COVID, jamás.
Y yo volteo, me abren esa puerta de 5x5 porque es un huequito. Y la dragoneante, yo le dije, dragoneante, por favor, me informaron que mi mamá está grave, vinimos a llevar una ambulancia. Y su respuesta es, ¿por qué chilla? Así, ¿por qué chilla si su mamá no se está muriendo? Le dije, dragoneante, es mi mamá, por favor, ayúdeme a averiguar qué está pasando. Y me dice, aquí yo no tengo datos de que esté pasando nada, espérese y averiguo. A las 8:50, casi 9 de la mañana, ella abre la puerta y dice, sí, me acaban de decir que hay una persona, creo que es su mamá, en sanidad, y sí, parece que necesita ser trasladada, y nosotros, listo, entonces yo pido la ambulancia. No, la ambulancia solamente la pedimos nosotros, y es la que el Estado mande porque ella estaba con la fido previsora. Ella fallece con un cuadro demasiado fuerte, en donde presenta 13 enfermedades. Nosotros solicitamos constantemente al centro penitenciario la subdirectora que por favor le prestara atención médica, en donde por una tutela llegamos a que directamente la EPS la atendiera, en donde ellos arman una cita médica que para ellos fue virtual, en donde la primera médica que la vio le dice que ella, digamos que tiene que remitirla a neurología. Es en donde ella, en principios de julio de este año, la neuróloga la ve, le dice que ya está en muy malas condiciones, pero que debe verlo un médico internista, en donde conseguimos el médico internista el 22 de julio, ella ingresa y el médico le dice que esto es muy grave para el INPEC por el estado de salud de mi mamá, donde encuentra desnutrición, pérdida de movilidad en las extremidades, anemia, la trombo, y no puede comer. Ella no podía alimentarse de sólidos, sino que directamente ella tenía que tener comida líquida, y es ahí donde ella ingresa a hospitalización el 22 de julio del 2020, y el 23 de julio presenta un paro cardiorrespiratorio en donde tiene una reanimación de 15 minutos y queda en estado de coma hasta el 6 de agosto, donde fallece. Mi mamá entra ya al pabellón de urgencias de la Clínica Colombia. Sale el doctor, yo ya estoy ahí, y nos dice, delante de la dragoneante, su mamá llegó con una pulmonía severa, tiene un pulmón demasiado inflamado, es exagerada la inflamación del pulmón y es sospechosa 99.9% de COVID. Y nosotras, ¿qué? Sí. Si nos vamos a la parte de atrás, como la doctora Catherine Blanco dice que mi mamá tiene sus pulmones el día anterior en perfecto estado. Cuando el doctor me dice, tu mamita está muy mal, ella está viva, es por todos estos aparatos, pero yo quería que vieras que está siendo tratada como una princesa, está siendo tratada por los mejores médicos. Y la primera pregunta que le hice fue, doctor, ¿usted la desconectaría? Si usted me está diciendo que está tan malita. Y él me dice, no, aquí vamos a seguir luchando. Ella es la última que tiene la palabra. Ha luchado 12 días, esperemos que siga luchando. Pero tu mamita está muy malita. Entonces yo le digo que porque está tan hinchada, porque está irreconocible. Me dice que los pacientes de COVID, cuando tienen el tipo de neumonía que ella tiene tan severa, se hinchan de esa manera. A la 1:30 recibimos una llamada y nos dicen que mi mami falleció. Yo creo que ella estaba esperando que nosotros nos despidiéramos de ella. Y ahí comienza todo. Ahí comienza la tragedia. Yo me juro, desde el día que mi mamá está en esa clínica, a hacer justicia. Mi mami fue una persona tan justa toda la vida que muchas veces los domingos íbamos y ella lloraba y nos decía, a Pepita Pérez le está pasando esto, mamitas denuncien la comida que nos dan acá. Y nosotros literalmente le decíamos, ay mamita, eso para qué nos vamos a poner a denunciar, mamita, eso tú no te metas en problemas que no son tuyos. Ya regresamos con Los Guardianes. Me tiraron a matar.
Las historias surgen en cualquier momento. Las voces tienen que ser escuchadas. Nadie tiene que investigar eso a fondo. Y las imágenes y testimonios son nuestra herramienta. La otra mula la estallaron. ¡No estamos haciendo nada! Por eso, estamos dispuestos a llegar muy lejos. Los Guardianes, 5ª temporada. Historias de seres humanos como usted y como yo. Continuamos con Los Guardianes. La doctora Estefanía López ha seguido los dos casos y en un minucioso análisis de los hechos ha llegado a determinar que desde que las mujeres llegaron al centro de reclusión estuvieron en serio peligro debido a sus condiciones de salud. La negligencia, la falta de humanidad, la falta de solidaridad por parte precisamente de funcionarios. Aún más cuando tienen la posición de garante, ¿no? Es decir, son las personas que tienen que estar vigilando de que efectivamente se cumpla ese servicio por el cual prácticamente se paga. Porque es que a la final todos con nuestros impuestos somos quienes efectivamente pagamos todo el tema de reclusión de estas personas. Considera que en el primer caso se evidencian fallas con respecto a medidas sanitarias que no se tomaron en el momento, pero también hubo ausencia de sentido común. ¿Por qué? Porque USPEC, como raro, brilla por su ausencia en estos aspectos. Entonces, si las PPL no tenían, o hablemoslo a nivel general, si los PPL no tenían medidas de bioseguridad, ¿cómo pretendían de que no hubiera una propagación mayor? Pasemos al caso en específico. ¿Dónde están los tapabocas? ¿Dónde están los geles antibacteriales, el alcohol? Nada de eso estaba a la mano. Incluso hay videos por redes sociales en los cuales las mismas PPL, casi 2 días antes de que pase lo que pase con esta señora, denuncian de que efectivamente no hay esos insumos. Ahí es donde está el error. Su conocimiento del respeto por los derechos humanos le ha llevado a determinar que en el segundo caso, además de negligencia, hubo malos procedimientos. La señora presenta una hemorragia a tal punto que ella necesita de pañales. Hay una tutela en la cual el mismo esposo de la señora solicita que se le velen sus derechos, se le salvaguarden sus derechos fundamentales, entre ellos la vida, en conexidad con el derecho a la salud. En efecto, tutelan estos derechos y obligan al establecimiento que, sea como sea, la señora tiene que ir a sus citas médicas. Situación que no ocurre. Temas de COVID, lo que sea. No hubo gasolina para el carro, no había guardia suficiente. En este caso, ¿qué sucede? El médico le formula y le inyecta anticoagulantes. Claramente, no soy médica, los médicos que vean el programa juzgarán si el procedimiento estuvo bien hecho o no. Sin embargo, con la información que hemos obtenido es que claramente un anticoagulante a una señora que está con hemorragia por otro tema muy diferente y que no ha existido una cirugía, no es viable dárselas. Aún más cuando no suponen estas medidas que son obligatorias precisamente para que los vasos se compacten con la finalidad de que el anticoagulante sirva. Si no, va a ser caso omiso. Lastimosamente esto le genera un trombo a la señora, esta aplicación de anticoagulante sin las medidas necesarias y sin la necesidad tampoco. Lo cual genera el fallecimiento de ella. Ese trombo se aloja en su corazón y presenta un paro cardíaco. Por su parte, Catherine Lozano, ex subdirectora del centro de reclusión y quien conoció perfectamente su funcionamiento, habla de lo que allí ocurre y hace varias reflexiones. Todo mi respeto para estas personas que portan ese uniforme azul, porque
son ellos los que llevan la carga. Trabajan sin recursos. El recurso humano es muy pobre. De hecho, los insumos para trabajar son escasos. Trabajan en condiciones de infraestructura precarias, situación que hace que el trabajo de ellos sea muy difícil. Mi respeto va para ellos. Esto hace también que la situación de los privados de la libertad no son las que debieran ser. Debieran ser, el que usted esté privado de la libertad no quiere decir que a usted se le desconozca la condición, una condición de vida digna. Y parece que cuando llegasen allá, ellos la perdieron. Su experiencia en El Buen Pastor le mostró la realidad de puertas para adentro. Dice que los problemas son de fondo. No solo en El Buen Pastor, en muchos otros establecimientos era deficiente en personal. Falta personal en los establecimientos carcelarios. Primero. Segundo, no hay profesionales suficientes para intervenir en el tratamiento penitenciario, que es para lo que están estas personas aquí. El personal no es suficiente. La infraestructura tampoco es suficiente y tampoco es la ideal. Los recursos con los que trabajan las personas en las áreas administrativas. Fácilmente, en un establecimiento carcelario, a duras penas funcionaba una impresora. No hay papelería. Y si está la impresora y funciona, no hay tinta. Tenemos que ver cómo las privadas de la libertad están en condiciones que no son propias para una vida en reclusión. Y simple y llanamente nos sentimos maniatados, porque si se oficiaba no había una respuesta o simplemente no era la esperada, y veíamos el deterioro de estas señoras. Veíamos con impotencia cómo estas señoras se nos enfermaban y nosotros no podemos hacer nada. Trabajando con el IMPEC entendió que hay algo claro que afecta a la institución. El IMPEC debe tener un doliente. En este momento sus dolientes son aquellos que están haciendo carrera. El cuerpo de custodia y vigilancia. Ellos son los que hacen carrera. A ellos es a quienes les importa el instituto. Los demás son aves de paso. Simplemente llegaron, pero no tienen ese sentido de pertenencia. A ellos el instituto simplemente no les importa. Es un cargo más. Hoy están, mañana no pueden estar. Sería bueno que estuviera alguien de carrera, que estuviera haciendo carrera dentro del IMPEC. Sería ideal. Y va más allá con este tema. Si yo soy del ejército, yo amo mi institución, tengo sentido de pertenencia. Nadie va a cuidar más de su casa que el dueño de casa. Pero simplemente si lo veo como algo de paso, pues no me interesa tanto, no es mi problema, no tengo ese sentido de pertenencia. Por eso le digo, debiera ser alguien del IMPEC. El IMPEC debería preparar a su gente para que sea quien lidere su instituto, quien lo dirija. Nadie mejor que ellos, que conocen cuál es el manejo. Pero no entiendo por qué alguien externo. La policía y el ejército
tienen mucho campo de acción dentro de sus fuerzas, dentro de las fuerzas del orden, y tienen mucho que hacer. Pero es que el tema de IMPEC es diferente. Un policía no está preparado para lidiar y no trae todo el bagaje que trae aquellas personas que han hecho toda una carrera. Hoy en día está vinculada al proceso por la fuga de Aida Merlano. Fue declarada insubsistente y espera los resultados de la investigación. Yo confío en esa investigación, pues por lo que se ha escuchado. No sé qué tanto salga la verdad a la luz, porque no sé qué tantos intereses hayan de por medio. Pero yo confío en el trabajo juicioso de la Fiscalía. Sé que para ellos no ha sido fácil, sé que para ellos de pronto no ha podido ser fácil, porque no todos conocen de los protocolos y de cómo se manejan las cosas en el IMPEC. Y dice que este caso fue aprovechado por personas interesadas en que no hiciera parte de la planta administrativa de la cárcel del Buen Pastor. Yo le pedí a la Dirección Nacional del IMPEC que por favor me trasladara y le expuse mis motivos. Y la respuesta fue: doctora, yo necesito allá personas honestas, espéreme, yo miro a ver qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que pasó. Lejos de imaginarme yo, sí hay siempre un riesgo de fuga, claro, en toda cárcel, pero lejos de imaginarme yo que el informar otros actos, no este, porque yo de esto no tenía el más mínimo indicio, lejos de imaginar que me iba a costar que ellos me sacaran de esta manera. ¿Le estaba pisando los callos a alguien? ¿Estaba poniendo en evidencia algo? No sé. Solo sé que habían cosas que yo sabía que no eran correctas y no iba a ser partícipe. Respetuosos del equilibrio periodístico y de los principios de imparcialidad, mediante un correo electrónico a la oficina de prensa del IMPEC, los guardianes solicitamos respuesta a estos señalamientos. Aún no han contestado. Mientras tanto, las familias exigen que los derechos de las personas privadas de la libertad sean respetados. La Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo seguirá trabajando para que se respeten los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de personas reales como usted y como yo. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales e ingresar a la página web de la Fundación Movimiento Cárceles al Desnudo. Hasta pronto.